Hoy seguimos rumbo a Jericó, ¿vale? Seguimos rumbo a Jericó y tenemos el número 9 de rumbo a Jericó. ¿Cómo pasa el tiempo? El subtítulo de este rumbo a Jericó es ¿dónde están tus piedras? ¿Dónde están tus piedras? ¿No? Y vamos a ver un episodio. Todavía no hemos llegado a Jericó, ya hemos pasado o estamos pasando el Jordán como pueblo, ¿no? Y ya estamos a punto de establecernos allí en el lado oeste del Jordán, allí donde estaba la llanura que daba antesala a la ciudad de las palmeras, a Jericó, la conquista inminente de esta ciudad, ¿no? Y la semana pasada, pues decíamos que mientras las aguas del Jordán, ¿se acuerdan del río Jordán? Estaban divididas porque los sacerdotes con el arca se pusieron allí y el agua que bajaba del cauce del río hacia el mar muerto se detuvieron. El pueblo pasó en seco mientras los sacerdotes que tenían el arca del pacto estaban en medio del cauce del río. Y mientras todo esto ocurría, el Señor seguía hablando al corazón de Josué. Y le dijo otra cosa, un elemento más que vamos a aprender en esta mañana. No he querido avanzar mucho, pero me parece que este elemento es importante y nos puede llevar a una reflexión de peso para nuestra vida como creyente. Lo tenemos en Josué capítulo 4, a partir del versículo 1, vamos a leer del 1 al 3. Dice: cuando toda la gente, el pueblo de Israel, hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, levantadlas en el lugar en el lugar donde habéis de pasar la noche. Evidentemente, lo que en algún momento fue el fondo del río Jordán, ahora, debido a que las aguas estaban detenidas y habían una parte seca, ahora lo que vemos es el suelo descubierto, el suelo del río descubierto. Y el suelo del río, que hay en la parte de abajo, en el fondo de los ríos, pues hay piedras, hay arenilla, hay arena, algunas algas y cosas por el estilo. En este caso, en el río Jordán, ya casi llegando al Mar Muerto, hay muy poca vegetación, muy pocas algas, y hay algunas algas especializadas y eso, pero recordamos que la concentración de sal es tan alta que es difícil que cualquier tipo de planta o animal viva allí. Pero sí que había piedras, ¿no? Y Dios le dice, allí donde están los sacerdotes parados, imagínense, habían pues 4 o 6 u 8 sacerdotes con el arca del pacto. Allí donde están, pues habían piedras, las piedras típicas que hay en el fondo del río. Y el Señor le dice, elige a un hombre de cada una de las 12 tribus, en total 12 hombres, ¿no? Esta vez no eran príncipes ni nada por el estilo, simplemente no nos dicen que tenían ninguna característica especial. Era un representante por cada una de las tribus de Israel. Y una cosa importante es que aunque 3 de las tribus, estaban ya tenían pues parte de su zona allí en la parte este del río Jordán, también hubo un representante de esa tribu que tuvo que cargar una piedra y llevársela a la otra parte del río. Es muy probable, queridos hermanos, que no haya sido una piedra pequeña, sino que haya sido una buena piedra. Yo calculo entre 15, 20 o incluso 25 kilos de peso. Una buena piedra, porque dice la palabra que tenían que llevarlo sobre los hombros, ¿no? Y si algo hay que llevarlo aquí sobre los hombros es porque era pesado. Cuando yo era soltero, vivía en no voy a contar ni una historia, una historia bonita. No tenía gas ciudad, entonces tenía que llevar la bombona de gas 5 pisos allí. Eso pesa 25 kilos. La única manera de llevarla era como el butanero, ¿no? Aquí en el hombro, porque son muy pesadas, ¿no? Y ahí me iba yo los 5 pisos ahí. Como estaba soltero y me bañaba poco, me duraba mucho
No, mentira, es broma. Pero la única manera de llevarlo era así, ¿no? Entonces, pues, para que nos hagamos una idea, más o menos como una sandía grande. Podrían ser como una sandía fresquita, fría, mentira, una sandía grande, ¿no? Y el pasaje nos dice que tienen que ponerla allí sobre los hombros para poderla transportar. La palabra misma nos explica el por qué el Señor le manda a buscar 12 piedras, ¿no? Porque podía ser un poco raro, ¿no? Lo suyo era que pasaran el río y que ya está, pero el Señor le dice, no, ojo, cuidado, elige una persona que sea responsable de cada tribu y coged una piedra grande y os la lleváis allí, ¿no? De recuerdo. Pero el Señor nos explica la razón de las piedras y esto lo tenemos en el versículo 6. ¿Para qué servían las piedras? Para que esto... Estamos hablando de las piedras, este es el Señor hablando, sea señal entre vosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado, señal, para que te acuerdes de la palabra, señal. ¿Qué eran las piedras? Una señal. Ojo, que sigue diciendo, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Para qué servían las piedras entonces? Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, para mí tienen un significado maravilloso porque ilustran el testimonio del poder de Dios sobre la vida del creyente. Ojo, el testimonio del poder de Dios sobre la vida del creyente. Las piedras que se había llevado uno de cada tribu, las 12 piedras, eran 12 en total, no iban a formar parte de un altar de adoración, no es que iban a montar aquí un altar para poner velitas y para que la gente viniera a arrodillarse o para que sirviese tal vez de peregrinación una vez al año o un monumento para rendir culto, tal vez, ¿no? Era un monumento recordatorio, de tipo recordatorio, un monumento conmemorativo. Eso significa recordatorio, conmemorativo, de conmemoria, ¿no? Que sirviese de testimonio para las generaciones futuras. Cuando la Biblia dice vuestros hijos, no se refiere a los niños que habían acabado de pasar el Jordán, porque ellos habían sido testigos del milagro, del poder de Dios. Se refiere a las generaciones futuras. Cuando las generaciones futuras vieran ese monumento, esas 12 piedras apiladas de alguna manera allí en alguna parte, porque en algún sitio se tuvieron que haber quedado esas piedras. Allí en ese lugar se llamaba Gilgal, eso lo veremos más adelante. Y vuestros hijos dijesen, preguntasen, ¿y esas piedras, papá? ¿Y esas piedras, mamá? ¿Y esas piedras, abuelo? ¿Y esas piedras, profesor, rabí, maestro? ¿Qué significan? ¿Por qué están allí? Cada vez que ellos vieran estas piedras y preguntasen su significado, la respuesta ¿cuál tenía que ser? Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella, el arca del pacto, pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron. Esto no solo iba a servir para que las nuevas generaciones lo supiesen. Aquellas generaciones que no habían sido testigos de ese poder, de ese prodigio, de ese milagro que permitió al pueblo de Israel pasar en seco. Esas generaciones iban a saber eso que ocurrió a causa de las piedras. Y para que a ti tampoco se te olvide, dice la palabra del Señor. El versículo 6 dice claramente, para que sea esto señal entre vosotros. Para que no se te olvide, para que no se te olvide a ti lo que Dios hizo por ti y para que tú se lo recuerdes a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando ellos pregunten
por esas piedras que están allí. Hermano, cada milagro, cada proceso, de cada desierto, de cada proceso, de cada situación difícil que pasamos en nuestras vidas, de cada lágrima tal vez, de cada momento en nuestro caminar como creyentes, donde tenemos que pasar por lugares donde sabemos que Dios con su presencia está deteniendo el mal, está deteniendo aquello que nos puede hacer daño, para que nosotros pasemos en seco, que es el 100% de nuestro caminar con Cristo. En todo momento nosotros nos llevamos una piedra al hombro, lo recogemos de allí y nos llevamos una piedra al hombro. Esas piedras tienen muchas formas y yo lo he querido ilustrar de esta manera en esta mañana. No son piedras ligeras muchas veces, a veces son piedras que pesan, que molestan, que tú dices, ¿por qué tengo que cargar esta piedra? ¿Por qué Dios hizo que yo tenga que cargar esta piedra que me pesa? ¿Por qué simplemente no puedo yo pasar por este cauce del río, por esa situación, por este tránsito en mi vida sin tener que llevarme una piedra al hombro, una bendita piedra? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia nos dice que esa piedra tiene que servir para acordarte tú todos los días de tu vida de lo que Dios hizo por ti cuando pasamos por ese momento complicado. Y no solamente tú, esa piedra tiene que servir como un monumento conmemorativo para que todo aquel que pregunte por qué hay esa cicatriz en tu vida, por qué tú te comportas así, por qué tú piensas así, por qué tú hablas así, por qué tú tienes esta sabiduría cuando me dices las cosas, por qué tú me dices estas cosas. Y justamente lo que tú me estás diciendo es lo que me está pasando en mi vida. Muchas veces nos pasa como creyentes cuando hablamos con otra persona, o tal vez cuando llevamos una carga en nuestro corazón, una cicatriz espiritual, cuando tal vez pues qué sé yo, una huella de esas que duran toda la vida, ¿no? Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, después de pasar un momento duro en nuestro caminar con Él, y sabemos que a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Dios está con nosotros deteniendo el agua para que nosotros no nos aneguemos, para que nosotros seamos protegidos, y su presencia esté allí guiándonos, siempre protegiéndonos. Queda el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermano, un testimonio, vuelvo y repito, que tiene que acordarme a mí, que me tiene que decir todos los días que Dios me ha guardado, que Dios me ha protegido, que Dios me ha tenido en su mano, que las aguas no me han ahogado por su poder, por su amor, por su misericordia, lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios seguirá haciendo en nuestras vidas. La primera frase del versículo 6 es: para que esto sea señal entre vosotros, los primeros, hermanos. Esto llevémoslo en el corazón. Los primeros que tenemos que recordar ese proceso, esa lección de vida, ese obrar de la mano poderosa del Señor. A veces pasamos por esta situación y decimos, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Y no vemos que está la mano poderosa del Señor deteniendo el agua. Y no nos vamos a ahogar, queridos hermanos, métetelo en el corazón, no nos vamos a ahogar, porque la presencia del Señor va con nosotros y está allí deteniendo el agua, pero nos tenemos que llevar esa piedra. La piedra nos va a recordar a nosotros lo que Dios hizo por nosotros en ese día, y les va a recordar a todas las personas que tienen relación con nosotros de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Lo recordamos como si nos llevásemos una piedra sobre los hombros y la sacamos de ese lugar. Muchas veces la piedra puede ser un cambio de actitud en nuestras vidas. En ocasiones la piedra es arrepentimiento por una situación que estemos viviendo en nuestra vida personal, ¿no? Un arrepentimiento que lleva un cambio de actitud. Es una piedra que a veces cuesta mucho cargar, hermanos. A mí me ha tocado cargarla.
Y más de una vez. Es una piedra que cuesta cargar, pero que tenemos que llevar, porque eso nos recuerda lo que hizo Dios en nuestras vidas para poder afrontar esa situación y para poder cambiar ese área. Y sobre todo, recordar que Dios estaba allí parando el agua. A veces las piedras son más pesadas, a veces implican una pérdida dura en nuestras vidas, una lección dura de aprender. A veces se llevan un pedazo de nosotros. Y que hace que nuestra vida cambie y nos damos cuenta de que ya no somos los mismos de antes. Pero no solamente nosotros nos damos cuenta, los demás también se dan cuenta porque la piedra la llevamos en nuestro hombro. Hermano, esa lección aprendida, tal vez esa cicatriz del alma, ese cambio en la manera de vivir, esa pérdida, tiene que servir para recordarte a ti en primer lugar. A ti en primer lugar. Para que sea una señal de lo que Dios hizo en tu vida. Y no lo demos por sentado. Somos especialistas en dar por sentadas las cosas que Dios hace en nosotros. Se nos olvida, al tiempo se nos olvida. Incluso nuestra fe decae, porque no nos acordamos. Eso maravilloso que Dios hizo por nosotros. Nuestra fe decae y tenemos que recordarlo. Y si hay algo que puede servir para eso, son esas piedras que Dios utiliza para que nosotros lo saquemos del cauce del río, que tiene que servir primero para señal para nosotros mismos y en segundo lugar como testimonio de lo que Dios ha hecho. Hermanos, yo sé que a Amanda no le gusta mucho que hable de ella en público, porque le da vergüenza, ¿verdad? Mi querida hija, que quiero con todo mi corazón, tiene una cicatriz en su vientre de aquí a aquí, como si le hubiesen cortado en dos y después vuelta a coser. Es una piedra que ella tuvo que cargar cuando era muy chiquitita. Por esa piedra significa que Dios la sacó de un lugar difícil y Dios la estaba guardando allí. El agua no pasó. Allí estaba la presencia del Señor sosteniendo el agua para que ella pudiese pasar. Y ella se llevó la piedra de allí. Esa cicatriz es la piedra que ella lleva. Pero esa cicatriz, y Amanda, y te lo digo a ti, te tiene que recordar a ti primero, todos los días de tu vida, mami, lo que Dios hizo en tu vida cuando eras pequeñita. Cuando la veas, cuando te duches, cuando te quites, que yo sé que es fea, cuando te vayas a cambiar y está la cicatriz allí, esa es una piedra que tú tuviste que cargar. Pero esa piedra te tiene que recordar a ti que Dios te dio la vida, que Dios te ayudó, que Dios hizo un milagro en tu vida. Y ella no solamente va a ver esa cicatriz, van a haber más personas que la van a ver. Y acuérdate, mami, cuando la gente te pregunte eso, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Esa es la piedra, el monumento que ella tiene que poner para decir, esto que yo tengo aquí fue un milagro del Señor, del Dios en quien yo creo. Ese es el testimonio. Yo no sé cuáles sean tus piedras, yo sé cuáles son las mías. Y a veces yo las dejo por ahí escondiditas. Y cuando Dios dice algo, o cuando Dios quiere que otras personas vean esa piedra, a veces me quedo callado o no la muestro o se me olvida que la tengo allí. La doy por sentada, pero Dios quiere que todas esas piedras que que hayamos tenido que cargar mientras pasamos ese momento difícil, ese momento complicado, sirvan no solamente para recordarnos a nosotros lo que Dios hizo por nosotros, sino para testificar a las demás personas. Eso tiene que apuntar al poder de Dios y darle gloria a Él, servir como testimonio para que todo aquel que pregunte, ¿por qué tú hablas de esa manera? ¿Por qué tú actúas de esa manera? ¿Por qué tú no eres como los demás? Porque simplemente no haces todo lo que hacemos todos. Porque no piensas como piensan todos, porque tú tienes esto en tu vida, porque tienes que llevar la contraria en esto y no piensas como todos. ¿No? La respuesta correcta, porque Dios un día hizo algo en mi corazón y este es el resultado, dar la gloria al Dios Todopoderoso. Esa piedra, hermano, esas piedras de nuestra vida,
Esa es la respuesta correcta, porque Dios hizo algo y este es el resultado. Esta es la piedra conmemorativa que me tocó cargar en su momento. En su momento fue complicado, tal vez todavía es duro, porque la veo allí y recuerdo esa piedra, el momento duro que tuve que vivir. Pero allí la tengo. Me acuerdo, está allí porque yo pasé en seco en esa situación. Me quedó la piedra, sí, pero yo pasé en seco y Dios detuvo el agua. Y estoy bien, y estoy sano, y he crecido espiritualmente, y he crecido como persona. Pero allí está la piedra, y me recuerda a mí el poder de Dios, y tiene que apuntar también para glorificar a Él, a Dios Todopoderoso delante de las demás personas. Hermanos, esto no es mera teoría, esto no es que me lo contaron a mí. Esta piedra o la compré yo en el mercado de souvenir, cuando vas a otra ciudad y te compras el típico imán de la nevera, ¿no? Yo fui a Sevilla, o yo estuve en Granada, o yo qué sé yo, ¿no? Lo típico, ¿no? Eso tú te lo compras y te lo regalan, y mira, mi tía que fue para allá y me lo regaló, tal. Yo fui a Canadá, ¿tú fuiste a Canadá? No, que va a estar yendo yo a Canadá, no me lo regaló mi tía. Eso es un recuerdo de otra persona, pero estas piedras, todos y cada uno de nosotros las hemos llevado. Las hemos sacado del cauce del río cuando el Señor nos ha protegido. La cogí yo en el momento mismo en que Dios estaba obrando. La cargué yo, la saqué de allí, del cauce del río. Esto es testimonio real, true story, testimonio verdadero. No, lo he vivido yo en primera persona. Mientras más piedras saquemos de nuestros Jordanes, de los Jordanes que atravesamos, mayor será el montón de piedras que testificarán de la maravilla de Dios en nuestras vidas. Un montón grande de piedra se ve, ¿no? Pero si sacamos piedras pequeñitas, o si sacamos un montoncito y las ponemos por allí, arenilla, no se ven, no hay manera de testificar. A veces nosotros ni siquiera lo recordamos porque no les damos la debida importancia a eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Dónde están tus piedras? ¿Dónde están mis piedras? ¿Dónde está tu montón de piedras? ¿Dónde está eso que testifica lo que Dios hizo en tu vida? ¿Qué significan para ti ese montón de piedras? ¿Qué significan para los demás? ¿Pueden las demás personas ver las piedras que tú te has sacado de tus Jordanes? Volvamos a la historia. No solamente 12 hombres tomaron 12 piedras, sino que Josué mismo hizo un monumento de 12 piedras allí donde estaban los sacerdotes en el cauce del río. Mientras todavía estaba seco el río, porque todavía no habían las aguas vuelto a su cauce, Dios le dice, hazte un montón de piedras allí donde están los pies de los sacerdotes, hazte un monumento tú con 12 piedras y eso se va a quedar allí. Versículo 11, cuando todo el pueblo acabó de pasar, todo el pueblo pasó, solamente se quedaron los sacerdotes con el arca del pacto y todavía no había el agua seguido su cauce. Los sacerdotes en presencia del pueblo, versículo 12, también los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, que se acuerdan que ya tenían su territorio en la otra parte del río, pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados. Este era más o menos el ejército que tenía Israel. Listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Aquí Dios bendijo la vida de Josué como líder. Versículo 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo, versículo 16, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, las aguas de los pies de los sacerdotes y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todo sus bordes. ¿No? ¿Se acuerdan que cómo se abrió el Jordán? Lo primero que tuvieron que hacer los sacerdotes fue mojarse los pies. Esta vez ocurrió todo lo contrario. Cuando ellos salieron del Jordán, apenas
tocaron tierra seca, es decir, tierra que no tenía todavía barro del cauce del río. Apenas tocaron, las aguas volvieron a circular, volvieron a correr. El caudal volvió a volver ahí al río. No dudo, hermanos, la Biblia no lo dice, pero yo no tengo dudas, que allí estaban los vigías en la torre de vigilancia en Jericó, mirando lo que estaba pasando en el Jordán. El Jordán seguramente se vería desde las partes altas de la ciudad. Y el Jordán dividido en dos, en seco, y la gente pasando, era como para ponerse a llorar. Ellos sabían que Dios había dividido el Mar Rojo para el pueblo de Israel. Lo habían escuchado como una leyenda, ¿no? Aunque lo habían creído, pues lo tenían así como una noticia. Pero ahora estaban observando con sus propios ojos que el pueblo de Israel estaba pasando en seco por un río Jordán dividido. Esto era seguramente para morirse del miedo como pueblo que estaba a punto de ser conquistado, ¿no? Lo que estaba pasando allí con Israel. Hace un par de domingos hablábamos de que Dios lo había vuelto a hacer. No que Dios había repetido su milagro, ¿no? Porque Dios siempre hace cosas nuevas, ¿no? Pero había antes abierto el Mar Rojo y ahora estaba abriendo las aguas del río Jordán. Aunque en circunstancias diferentes, con un pueblo diferente, porque se recuerdan que todo el pueblo que salió con Moisés había muerto por su cabezonería y por quejarse y por hablar mal. Dios les dijo, no vais a ver la tierra prometida, y todos los que estaban pasando en ese momento era gente nueva, era gente que nunca había vivido en Egipto, era gente que nació durante el desierto. De hecho, la próxima semana vamos a ver cómo esa gente renueva el pacto con el Señor, porque ni siquiera era pueblo que había sido circuncidado, los hombres no habían sido circuncidados todavía. Entonces, pues, Dios vuelve a hacer el pacto con esta gente, y de momento, pues, estaba pasando un pueblo nuevo, aunque en circunstancias completamente diferentes. Era un nivel espiritual muchísimo era diferente al anterior, ¿no? Había una casta sacerdotal ya bien definida, con su arca del pacto. Estaba el pueblo muchísimo más maduro, más organizado, pero el poder divino seguía siendo el mismo. Dios seguía desplegando su maravilloso poder, y el testimonio del poder de Dios hacia las naciones seguía siendo el mismo. Versículo 23. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Lo está recordando aquí el Señor, ¿no? El cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aquí se repite lo mismo que hemos estado hablando. Dos dimensiones del poder de Dios. ¿Cuál es la primera dimensión del poder de Dios? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Testimonio del poder de Dios. Y en segundo lugar, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Para que tú te acuerdes y para que los demás sepan lo que hizo Dios. Lo que hablamos antes de las piedras. Versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. El testimonio, queridos hermanos, de lo que Dios hace en nuestras vidas es lo que hace que todos los demás pueblos, que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestros allegados, que las personas que conocemos, ¿no?, conozcan que la mano de Dios es poderosa y su poder no se ha acortado en nuestras vidas, su poder no se ha limitado, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si lo hizo ayer, lo puede volver a hacer hoy y lo podrá volver a hacer mañana. Aunque los milagros, los prodigios y las señales no sean los mismos, no sean las mismas circunstancias, no sean, tal vez no tengan el mismo significado, el poder de Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo ilimitado, sigue siendo Dios todopoderoso, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa.
Gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Señor.